cristianos, porque aquí no lo somos, pero por los otros, día de resurrección de un carpintero palestino. Fue así. Porque dice, no, pero era judío. Sí, era judío, pero era bajo ocupación romana. Y la Roma, a nivel de acuerdos políticos, había, ¿cómo se llama?, aceptado el reino de Herodes como rey de Israel, pero era el último rey de Israel, y para los romanos era ya la provincia de Filistina o Palestina. Entonces, como yo soy italiano y para mí el Imperio Romano no todavía acabado, porque cuando yo oigo la historia de Cataluña, independiente, una mierda, es del Imperio Romano, entonces, legalmente Jesús nace en la provincia romana de Filistina o Palestina. Y de eso vamos a hablar al final del significado de este evento, pero voy a hablar, porque cada semana hablo de un tema. Viste que pago el alquiler por hablar de lo que me salen los cojones. Esto es bueno de pagar el alquiler. Voy a hablar de algo que pasó ayer y el viernes en Andalucía, que me ha pasado a mí. Fue invitado ya hace meses para hacer la Semana Santa en un pueblo muy particular que los españoles quizás, ellos sí que conocen, los extranjeros menos, que se llama Marinaleda. Marinaleda es un pueblo donde el alcalde y otros alcaldes han sido comunistas desde, no sé cuál, desde la transición, creo. Muchísimos años. Sí, fantástico, pues bien, gracias. Es su cumpleaños hoy, sí, perfecto. Cada uno su problema, ¿verdad? Ok, entonces me piden, porque ellos no celebran la Semana Santa, quizás es el único pueblo de Andalucía donde no se celebra la Semana Santa, y se celebran una semana de paz. Y entonces, pues me han pedido si yo podía hacer una misa católica para el Viernes Santo. Ahí y entonces estaba Gordillo, el Sánchez Gordillo, el alcalde comunista, y le hemos hecho, y hemos hecho también una procesión en Andalucía, el Viernes Santo, con un pato. Y el pato. Ok. Desde unos años, porque antes no, pero desde unos años, el cura, que ha puesto un cura súper duro ahí a Marinaleda para enfrentarse a las personas, ha decidido pues, de hacer procesiones también, y evidentemente en un país libre, e incluso ahí lo han hecho, y entonces de un momento el pato cruzó. Y en momentos tensos, sí, un poco, hay que decirlo. Nos hemos cruzado y la cosa ha ido. La verdad es que esto para mí era un momento de laicismo absoluto y total y fantástico. Pero me ha hecho pensar mucho en todo el tema. Yo soy extranjero, he aficado ya desde mucho tiempo en España, pero siempre extranjero. No he tenido vuestra educación religiosa, no he ido a escuelas de Opus Dei y otras cosas, y entonces para mí es siempre muy raro cuando veo las procesiones, que la primera cosa que yo pienso es Ku Klux Klan. Es que no tengo esta tradición de ver esto así, también porque nació en los Estados Unidos, yo nací en los Estados Unidos. Entonces tú ves el Ku Klux Klan llevando una cosa monstruosa, con muchísima gente por debajo. Cuando hay camiones hoy en día, es bastante incomprensible todo. Y con música militar tristísima, boom, 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 boom. Y todas las autoridades y tal. Cuando yo soy ateo, desde toda la vida ateo, pero me he dado la pena de leer la Biblia, y la verdad es que la he leído incluso muchas veces, y me he dado cuenta que los cristianos
muy poco han leído la Biblia y no saben nada sobre el asunto. Entonces tú ves, ¿has leído la Biblia? No, nada. Entonces, ¿qué coño estás haciendo si no sabes de qué va la historia? Y parece grandes contradicciones. Jesús que murió, ¿por qué? Porque ha ido, ¿cómo se llama?, contra la clase dirigente de su época, contra los banqueros, contra los rabinos, la iglesia, o por lo menos el judaísmo, los templos judaicos, hablando de amor, de proximidad, de hermandad. Hoy se llama democracia horizontal. Entonces, y tú honoras a este hombre con una cosa militar. Todos en boom, boom, boom. Entonces yo a lo mejor he comprado el libro equivocado. Hay otro Biblia que ellos han leído que no me he leído. Yo a lo mejor pasó algo aquí. Entonces, ayer por la noche fui a repensar a todo esto. Y me he dado, ¿cómo se llama?, una reflexión sobre el asunto que quizás la reflexión que españoles han ya hecho antes de mí, pero yo como extranjero llego a estas reflexiones después de haber vivido estos momentos hace dos días. Entonces la primera cosa, la más impactante entre los dos planteamientos, se dice en español, planteamientos de que lo que hemos hecho, es decir, toda la gente de Madrid era más bien público joven, gente militante políticos. Había también mucha gente de Cataluña, de la CNT, que habían venido, y que por cierto les saludo, que sí se han mirado ahora mismo este streaming, para ayudar en el desarrollo de la Semana de la Paz, porque hacen muchas manifestaciones, música, entonces, y ayudan con brazos para mover escenarios y cosas así. Y entonces, en un ambiente, como he dicho, todo horizontal, hasta el alcalde está ahí llevando las cosas, Juan Manuel. Y del otro lado, el obispo, o lo que sea, adelante, así, todos como militares, y los niños con uniformes, y estos, ¿cómo se llaman? Capirotes. La primera sensación más impactante es que del lado nuestro, cada uno tenía una identidad. Una persona era Juan, Leo, y ahí era un conjunto, una piña. Y además estas cosas hacían perder la identidad. Ya no ves la cara, la persona está ahí abajo. Los niños tienen vestidos de militares porque estaban en una orquesta de 20 o 30 niños tocando esta música tristísima. Y entonces, quizás entre una derecha católica y una izquierda es la diferencia entre gente que tiene su identidad y que tienen y otros que hacen parte de algo más grande que su mismo. Era entonces una cosa imponente, duro y terriblemente trágico. Atrás había una virgen con una lágrima así y pues uno dice sí, pero era la muerte de Jesús y todo, entonces es un funeral, vale, de acuerdo, solo que pero la historia no va de esta manera. Es decir, que Jesús ha buscado su muerte, no es que lo han matado. ¿Cómo lo ha buscado? Jesús era una persona erudita en su religión, porque era un judeo, entonces de religión judea. Y el Viernes Santo, ¿qué hace? Bueno, el Domingo de Ramos entra en Jerusalén y se proclama Rey de los Reyes y Mesías. Lo piden los rabinos y él dice, sí, los fariseos son los rabinos y le piden, usted quiere decir, soy Rey de los Reyes y Mesías. Pues cualquier judeo, incluso hoy, esta cosa más blasfema que puedes decir, toda la religión judaica es esperar la llegada de un Mesías. Y la diferencia entre cristianos o el Islam es un poco diferente porque Mohammed es un profeta, pero bueno, es casi un Mesías. Y entonces nosotros o los cristianos dicen que el Mesías haya llegado y los judíos no aceptan esta cosa. Hay que leer la Biblia para saber por qué. Entonces él llega y dice, yo soy Mesías. Y la condena a muerte era inmediato, es decir, que era la cosa más blasfema. Incluso si aquí
tienes un año de cárcel por hacer un chiste sobre Carrero Blanco. Hoy, ¿te imaginas? Hace 2000 años, soy yo el Mesías, todos vosotros estáis esperando a mí. Y yo he llegado, y ahora soy el rey. Y dice, pero ¿de dónde sale este? Sí, ¿qué cara tiene este de decir estas cosas? Van directamente a los romanos porque son ellos que tienen el poder, que tienen los soldados y todo. Y ellos dicen, y los romanos que hacen, se cogen el agua y dicen, me da igual, estos son vuestros asuntos, haced lo que queréis. Y son ellos, los rabinos, que deciden de matarlo. Lo que estoy diciendo es que este hombre, el Jesús de la historia, decide de morir. Y decide morir para darle ejemplo, para que cree quizás en su inmortalidad o cree en lo que sea, pero decide esta cosa. Entonces, un hombre que decide para ir contra las autoridades, para ir contra el poder y para decir que el mundo judaico, su mundo, había perdido los valores, que había que volver al valor del amor, al valor de la comunidad entre nosotros, de ayudar uno al otro y que en su visión la gente, la casta, hoy Podemos habla de casta, bueno, es la misma historia, la casta la había olvidado, había transformado los templos en bancas y por eso entra en el templo y tira todas las mesas de los cambistas que había en él. Y iba también en un cierto sentido va contra los romanos porque dice, no lo habla directamente, pero habla que es una vergüenza que el templo y los rabinos se había arrodillado frente a Roma y piden en cierto senso una lucha por la independencia. Es otra historia. Pero bueno, final de la historia. ¿Cómo honorar una persona antisistema, una persona directa? Incluso yo he visto que nosotros con el pato éramos más cristianos nosotros, más generosos y más divertidos y más amables y más que nosotros. Y también menos poderoso que nosotros. Porque a la fin es la misma historia siempre la guerra civil en España. La gente de izquierda y todos son desorganizados, no se unen, y la derecha hace piña. La misma piña, como están todos ahí en fila, y ¡boom! Y el resultado, ellos tenían una cosa en oro, en plata y todo, y nosotros un pato de los chinos de 4 euros. Y de nosotros no se podía comprar. Ellos tenían mucho más, y los uniformes y todo, era todo perfecto, mucho dinero. Es decir, que si tú o también miraba a nivel de presupuesto, nuestro desfile costó tipo 50 euros entre una cosa y la otra, y ellos tenían millones ahí de material. Entonces, era como las dos Españas, las dos cosas, era como muy evidente. Pero eso, la contradicción, honoran de una manera totalmente equivocada a un Dios que resulta que nosotros somos más cerca de la mentalidad, más cerca del significado, más cerca del humanismo que hay en la Biblia que estos. Y esto fue súper impactante y fue tan evidente porque se ha cruzado, esos dos mundos se cruzaron. Todo esto para decir que esta semana es muy raro, toda la Semana Santa. Por ejemplo, ¿hay alguien aquí que me puede decir por qué se llama Pascua? ¿Qué significa? A ver. Perché buonasera, buongiorno. Sí, en español, porque la gente es en español. Entonces, ¿por qué se llama Pascua? Perché semana Pasqua es de... no sé. Esto es el nivel que estamos ahí. En el barrio de Salamanca, el pibe dice... Y ahí... Pero te amo igualmente, no cambia nada. Veramente, te amo. Perfecto, bueno, ya a veces es recíproco. Pero io, la Pasqua, sapevo che è Semana Santa, più o meno, Sí, pero Pascua. Okay, entonces volvemos Pascua. Viene de la palabra hebraica, Pesach. Pesach
Y los... ¿qué pasó? Exacto. Y que en griego viene traducido como Pascua. Pascua. ¿Y qué significa Pesach en hebreo? Es más difícil todavía. Significa pasar por encima. ¿Por qué pasar por encima? Porque fue cuando Moisés, para liberar a su pueblo de los faraones, se enfada con los faraones y manda 10 plagas, se dice en español plagas. Transforma el Nilo en sangre y tal. Y la última plaga es la bomba atómica, es la plaga más, el mother of all bombs, la MOAB de Trump, la bomba esta, bueno, la bomba que él tenía de Moisés, era matar al primogénito de todos los egipcios. Y como el faraón tenía un hijo único, entonces dice en pocas palabras al faraón, si tú no nos liberas, tu hijo va a morir y todos los primogénitos de todo egipcio. Vaya genocidio, va en serio, un dios de la hostia esto. Entonces, y el faraón dice, no, vosotros os quedáis aquí. Vale, ok. En la noche, el ángel de la muerte pasa por las ciudades y los pueblos y las plazas de Egipto. Eso no lo estoy inventando, es la Biblia, es lo que es. Y para que los judíos, para que el ángel, que no tenía GPS el ángel, y el ángel va matando a cualquiera. Entonces, para que no mata a los judíos, a los bebés judíos, ¿qué hacen? El cordero de Pascua, el cordero, utilizan el sangre del cordero, del cordecito, y sobre las puertas y las ventanas, y manchan de sangre, y así el ángel no va a estos, porque saben que obedecen a las leyes hebraicas. Las leyes hebraicas hay la protección del cordero de Pascua. Y entonces, eso es el ángel que pasa por encima de las casas. Pasa por encima, pesa. Los ingleses, que son como racionales a veces, tienen dos palabras para decir Pascua. La palabra popular, que es Easter, en Alemania también Öster, en ruso, ¿cómo es? Pascua. Pascua también en Rusia. Entonces los ortodoxos tienen la misma palabra, la palabra griego. Sí. Y entonces, ¿por qué Easter? Porque viene del este, East. Porque era una religión que no era celta, que no era de ellos, y entonces era una fiesta importante del este. Entonces los ingleses dicen, la semana del este. Eso, Easter, eso no es más complicado. Pero Passover, entonces, y utilizan también la palabra Passover en inglés. Pueden decir las fiestas de Passover. Entonces, es una fiesta judaica del ángel que pasa por encima, donde el viernes se reúnen para comer juntos, se llama el Seder, y es la última cena de Jesús, es una cena tradicional judaica. Pero cuando él dice que esto es mi sangre, el vino, esto es blasfemo también, porque no hay representación divina en el mundo judaico. Tú no puedes decir que soy Dios y no puedes decir esto es mi carne porque soy Dios. Entonces, todo esto es súper blasfema. Pero, otra vez, lo que estoy diciendo es que el cristianismo coge una religión que no es suya, que es otra cosa, lo transforma de una manera que no se entiende muy bien cómo está venido transformado. Y después tú ves la gente que va celebrando esta cosa sin ningún tipo de sentido. Pues muy bien, tú tienes sentido de esto, ¿no? De puta madre, pero bueno, la mayoría de la gente no. Y si tú lo pides a la gente cómo o por qué, no te lo pueden decir, no te lo van a comentar. Pero podemos ir un poco más lejos, para el inicio de la semana pasada, pero creo que es importante decirlo. Hay un sentido mucho más profundo, todavía más profundo, porque incluso la historia del Pesach, la historia de la muerte de los primogénitos del faraón y de los egipcios, es
los judíos han hecho la misma cosa, han transformado una religión todavía más antigua a su favor. ¿Y cuál es la religión entonces? ¿De qué cosa nace? La clave es el corderito y el sangre del corderito sobre las puertas. Durante la semana de Pascua y antes de todo esto, era la semana de la primavera. Y en la primavera nacen los corderos y corderitos. Hay, como en todas las poblaciones agrícolas, un miedo que la cosecha del próximo año quizás pasa algo, hay sequía o hay una tempestad monstruosa y la cosecha no entra y la gente muere de hambre. Y han muerto de hambre civilizaciones enteras durante milenios y milenios. Entonces, a cada primavera se ve que la naturaleza tiene esta energía, los cordecitos nacen, los jóvenes y todo eso, pero la cosa es, esperamos que continúa, esperamos que la cosa que nace bien así va a ser todo el año igual. Y entonces, ¿qué hacen? Tienen miedo que todas las religiones de los cristianos, todas del Medio Oriente, y se puede encontrar también, seguramente con los indígenas, la misma historia es que piensan que la naturaleza es buena, pero que hay un ángel de la muerte, uno malo, un demonio o demonios que pueden joder todo esto y vienen y con la mala leche jode todo lo que... Y entonces, ¿qué hacen? Sacrifican la vitalidad de un cordero, el sangre de un cordero vital, para alejar a los espíritus malos. Y mira por dónde es lo que se llama la resurrección y se llama Jesucristo. Es la misma símbolo. Lo ponen sobre una cruz, por amor y por la energía, la vitalidad y todo, y sacrifican, es un cordero, y además en la religión cristiana dicen Jesús el cordero de Dios o algo similar. Entonces es un cordero sacrificado, y el sangre de Jesús aleja los males espíritus, las males. Entonces ponen Jesús, se asocia a la idea del cordero que fue matado durante milenios y decenios de milenios para alejar los espíritus malos. Y entonces, cuando uno lee la Biblia y va a estas cosas, lo entiendes, hay un sentido profundo, un sentido antiguo, y después ves pasar otra vez la procesión. Estás mirando esto y dices, coño, pero esta gente no entiende la belleza de todo lo que, la verdadera belleza que hay por debajo de todo esto, las plantas de la primavera y todo, y el miedo que esta a lo mejor va a acabar y que hay que protegernos, y ahí, y de repente algo en mi corazón empezó a hacer como un placer de ver esto. Y pensé, hostia, yo sé lo que son estos. Es mi imperio. Es el imperio romano. Es el imperio romano, es el emperador Constantino. Esto es cuando el imperio romano tenía un problema de desorganización, era demasiado grande, había demasiados pueblos, había demasiada corrupción, los banqueros eran corruptos, una corrupción monstruosa, y Constantino y algunos intentaron de salvar esta cosa, y la primera cosa que han pensado, tenemos que unificar las religiones e intentar hacer una religión de Estado, e intentar inculcar la idea de Estado a toda esta gente que son todo mezclado, blanco, amarillo, rojo, negro, hacer eso una unidad. Y han cogido un poco por ahí, un poco por allá, estos cristianos, esta cosa de la hermandad, esto está bien. De los adoradores del sol, esto es Mitra, Mitrales. Esto es de los adoradores del sol, se llama un Mitra porque el sol se llamaba, el dios es Mitrales. Entonces unimos todo esto y tenemos a inculcar el poder militar y el poder de la unidad de un imperio, y la gente tiene que caminar juntos. El imperio español cogiendo de esto, los imperios cogiendo, la continuación de Roma. Papa, el centro del poder de Roma es Roma, y entonces el Papa está en Roma, vive como un emperador, es un emperador. Hay que unir a esta gente, y mira por dónde. Séneca, andaluz, de Córdoba.
decía en el año 65, después del nacimiento del carpintero palestino, la religión es considerada verdad por el pueblo, falsa por el sabio y útil por el poder. Somos útil por el poder, útil por el poder. Y en esto, y hacer también qué cosa. Porque hay Jesús con el sangre y la María con la lágrima, ¿qué es esto también? Es soportar, resistir al dolor. La vida es una mierda, es todo dolor, incluso llamó a la gente Dolores, a ver, y voy llorando, pero yo lo he hecho, entonces tú, hija de puta, lo puedes hacer también, y lo que he hecho yo lo he soportado. Si no te gusta el sexo, tú te quedas ahí y te va, pero tú sufres como he sufrido yo con la paloma. Y entonces, y ¿qué hace? Adelante las autoridades. Las mujeres ricas también ahí, estaban todos con sus cosas, oros y todo, las mujeres, los hombres ahí con sus uniformes caminando. Entonces, pueblo, tú tienes que aceptar que eres una mierda y aceptar que hay gente por encima de ti, y aceptar que hay caciques, aceptar que hay los banqueros corruptos, aceptar, porque yo lo he aceptado, yo la vieja estoy llorando, lo he aceptado. Entonces tú vas a aceptar, hijo de puta, acepta. Y entonces tú dices, padre, me esta cosa pasada, y dices, espera, si no me equivoco, en Marcos, a ver, no me recuerdo el número del parágrafo, cuando dicen que es más difícil para un rico de entrar en el paraíso que un camello pasar por la aguja. El ojo de una aguja. El ojo de una, sí. Entonces, ¿por qué esta gente rica está en primera fila por ahí? ¿Y por qué no? ¿Qué coño están haciendo ellos ahí? ¿Y por qué Jesús entró en el templo y ha tirado todos los bancos de los cambistas, del dinero? Y entonces, ¿por qué aceptamos el Banco de Santander, la BBVA y todo esto? ¿Por qué el Papa no entra en la Santander y tira todo por la ventana? ¿Por qué no? Si eso es el Jesús, eso es lo que ha hecho Jesús, entonces, y si piensas que es un revolucionario, es malo, entonces no hacer esto, por favor. Dejar la estatua a casa y hacer otra cosa. Y entonces, eso, esta enorme contradicción que basta un poco de lectura y un poco de inteligencia para darte cuenta que las contradicciones son enormes. Por eso,